En Cataluña tenemos el fenómeno, si podemos llamarle fenómeno de esta manera, del nacionalismo, que ha hecho como de sustitución del catolicismo. Cataluña siempre ha sido profundamente una región católica durante toda su historia, y esa sustitución se ve como gradualmente comienza a ganar terreno con la Renaixença en el siglo XIX, y poco a poco comienza a ganarles estadio, hasta llegar hasta el puyolismo. En el puyolismo es cuando realmente se reinvierte esta tendencia en la que Jordi Pujol apuesta por cambiar la fe en Cataluña del catolicismo por el independentismo, y consigue hacerlo, por supuesto, plasmándolo con el Plan 2000. Que Jordi Pujol tiene muy claro que si consigue esta conversión conseguirá llegar a sus objetivos. El objetivo es paciencia y demà independencia, que se decía antes cuando se hablaba en el nacionalismo de que el objetivo era ser cautos para luego llegar al verdadero objetivo, que era la independencia. Eso ha convertido a muchos catalanes en esa cuestión de fe. Ya no es ver la independencia como un proyecto político no viable o no viable, es una cuestión de fe. Por mucho que tú le digas a un nacionalista que no es posible la independencia de Cataluña, no va a dejar de votar, porque ha sido programado sistemáticamente para que quiera o crea en unos valores que realmente se han inculcado desde el aparato de propaganda que tiene la Generalitat de Cataluña, ya sea desde la difusión de sus medios, en los que ha apostado claramente por decir sistemáticamente que todo lo bueno es el nacionalismo catalán y que todo lo demás o el chivo expiatorio son el resto de, digamos, que personas que piensan diferente, y sobre todo si son personas que son del resto de España. A ellos no les interesa. Ellos tienen unos vocablos, el nacionalismo en esa programación, en ese Plan 2000, que son intocables, o que serían los que utilizan siempre para demostración de aquellos que están detrás de estas subvenciones que regala el nacionalismo, porque solo se puede comprar a tantos medios con subvenciones, que es lo que ha hecho la Generalitat durante estos años. Casi 700 medios entre locales, regionales, medios de comunicación que le hacen la cobertura al nacionalismo. Nunca vas a escuchar en un medio local o medio comarcal o un medio que realmente viene de la autonomía de Cataluña y que esté controlado por la Generalitat, la palabra España. Siempre se referirán como el nombre del Estat, la resta de l'Estat. Nunca se habla de España como España. Es una palabra que está prohibida y lo podrás ver en cualquier medio de comunicación que ellos puedan controlar. Luego hay que referirse a Cataluña como país. País en el sentido estricto que ya se encargaron muchos de que en el Estatut de Sau del 79 no apareciera la palabra Principat, que era como se denominaba antiguamente a Cataluña. La palabra Principat desaparece como nombre antiguo de Cataluña y se comienza a aplicar el de país, porque era muy importante la diferenciación. España es el Estat y Cataluña es el país, y nosotros tenemos que hacer un proyecto de país. Eso es lo que buscaba siempre Jordi Pujol en el sentido más estricto. El país nunca es España, porque si queremos perpetuar que Cataluña es una nación, hemos de conseguir que siempre todos se refieran a ellos al país. Esa idea de los països catalans que llevan determinados partidos políticos en Cataluña, en el cual piensan que la zona que ellos consideran catalanoparlante, esa zona son los països catalans. Països catalans nunca ha existido, es digamos una referencia y un nombre inventado que nunca ha tenido ningún tipo de referencia histórica, puesto que en Cataluña se habla el catalán y el castellano desde, digamos, el siglo XIII. No se puede establecer que los catalanes solamente son aquellos que hablan catalán. Los catalanes son los que hablan catalán-castellano, porque son dos lenguas que han convivido en Cataluña desde, como hemos dicho, desde el siglo XIII. Por lo tanto, la demostración de querer machacar esa identidad hispánica que tiene Cataluña es algo sistemático que ha conseguido el nacionalismo en los últimos años. Imponer que si estás en Cataluña tienes que hablar el catalán. Una idea que no es así, porque, como hemos dicho, llevamos desde el siglo XIII. Ese concepto de repetición que acabo de hacer, de decir una y otra vez que desde el siglo XIII se habla el castellano en Cataluña, es algo que hay que repetir, porque ellos lo que han conseguido gracias a digamos, todo este aparato mediático es repetir sistemáticamente los mismos tótems, como hemos dicho. Ya hemos dicho lo de Estat, ya hemos dicho lo de país, ya hemos dicho los països catalans, pero ellos tienen toda una serie de nomenclators, de palabras que hay que utilizar. Y ahí es donde se demuestra quién está a favor de ese nacionalismo, de esa religión, que nadie se sale. Porque si tú te sales, el nacionalismo será impecable contigo como lo ha sido impecable con cualquier atisbo de libertad.
El enemigo máximo de la libertad es la subvención. El máximo. Y eso es lo que ha permitido en Cataluña un aparato de represión absoluto contra aquel que no pensaba como el nacionalismo. El nacionalismo busca un espacio en el que todos son común y solo hay un pueblo. No hay diferentes pueblos. Cuando se ha demostrado que en Cataluña hay mucha pluralidad de ideas. Algo que ellos quieren acabar con el un sol poble. Ese un sol poble, esa única religión, entre comillas, nacionalista, lo que quiere y necesita es que los feligreses hablen solamente del proyecto nacionalista. Todo aquello que no sea dentro del enclave nacionalista no es catalán, no tiene nada que ver con Cataluña. Como ya dijo Carme Forcadell en su día, todos los partidos son catalanes, excepto aquellos que son el PP en Cataluña y Ciudadanos en Cataluña, pero no son partidos catalanes, algo que luego con el tiempo se retractó, pero en su momento lo dijo y cuando era necesario. Esta fe canalizada se extrae cuando realmente Convergencia y Unión entra dentro de unos cauces de corrupción que hay que tapar de alguna forma. El éxito de la diada, que ellos ven que pueden canalizarlo como un proyecto político, hace que tiren la señera y ahora comiencen con el proyecto nacionalista avanzado un poco a los planes que tenían. Y eso es lo que ha permitido ver que todo esto ha ido en base a una improvisación. Pese a que tenían muchas cosas preparadas, yo creo que el procés se adelantó a los hechos que ellos querían cometer. Porque ellos pensaban que algo no iba a pasar. ¿Qué es lo que no iba a pasar? Pues que el 8 de octubre del 2017 hubiera casi prácticamente 1 millón de personas con banderas españolas y señeras y banderas de la Unión Europea, demostrando que había una pluralidad en Cataluña y que muchos catalanes se sentían españoles. Ni más ni menos que la mayoría de catalanes se sienten españoles y mucho más. Y todo lo que se ha ido produciendo los últimos hechos han sido manipulaciones del nacionalismo catalán, como pueden ser otras manipulaciones que han hecho. El 1 de octubre del 2017 fue una auténtica manipulación, buscando fotografías de violencia en la que buscaban decir que teníamos un Estado represor que nos machacaba cuando lo que se estaba cometiendo era un delito y un referéndum ilegal. Otros mitos que también produce el nacionalismo catalán, es decir, que hay una historia común, un pasado glorioso en el que en 1359 se creó la Generalidad. Y no se creó la Generalidad, se creó la Diputación del General, que no tiene absolutamente nada que ver con la Generalitat de Cataluña actual. Y que en 1931, según ellos, restituyeron porque Fernández de los Ríos propuso que se diera ese nombre de institución medieval para darle un poquito de, de empatía al asunto. Pero nada que ver, tiene que ver la Diputación del General con la Generalitat de Cataluña. Y el hecho está en que la Generalitat de Cataluña ha tenido 10 presidentes, 11 al sumo, presidentes de la Generalitat, y no 131 o 132 como se presume o dicen los nacionalistas. Pues están contando algo que como presidentes a personas que no se denominaban como tal y que eran los máximos prominentes eclesiásticos y que se elegían por insaculación a través de la bola de un saco. Eso no tiene nada que ver con una elección democrática de un presidente.